Buenas tardes, estudiantes. En esta clase vamos a ver el último, bueno, en realidad vamos a abarcar varios de los temas de la unidad, ¿ya? He tratado de priorizar bastante los objetivos y de dejar lo que es más importante, ¿ya? Les recuerdo también que lean su libro, que vean otros videos, que por favor desarrollen en este tiempo su autonomía, chiquillos, que al final esto no los perjudique a ustedes, sino que busquen por otros medios el aprender, ¿ya? Ha sido esto muy difícil para todos. Créanme que para nosotros los profesores igual, porque es un desgaste enorme el hacer todo lo que estamos haciendo, niños. Es distinto a hacer las clases presenciales, ¿ya? Pero la esperanza es que nos vamos a volver a ver y que ustedes van a llegar con nuevas habilidades, ¿cierto?, a clase. Ya, sin hacer más preámbulo, vamos a dar inicio a esta clase de disoluciones químicas. Ya. Los objetivos, ¿cierto? Los indicadores de evaluación yo los dejo ahí para que ustedes los lean eh, y se puedan informar acerca de ellos. Bueno, recordando, la materia, ¿cierto? Es todo lo que, lo que ocupa espacio y tiene masa, ¿ya? Si bien la podemos clasificar en sustancias puras y mezcla, ¿ya? Y las sustancias puras a su vez en elementos químicos y compuestos. Ejemplos de elementos químicos tenemos un montón en la tabla periódica: nitrógeno, calcio, azufre, potasio, por nombrar algunos. Compuestos como el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, agua, metano, dióxido de carbono, etcétera, ¿ya? Y también mezclas, ¿ya? Que la mayoría de las sustancias de la naturaleza se encuentran en mezclas. Estas mezclas las podemos clasificar en homogéneas y heterogéneas, ¿ya? Homogéneas son las que no podemos distinguir sus componentes a simple vista, y las heterogéneas las que podemos distinguir a simple vista, ¿ya? Acá tenemos como dato que existen otro tipo de mezclas que, a pesar de tener un aspecto homogéneo, son consideradas mezclas heterogéneas, ¿ya? Debido al tamaño de las partículas. Y estas son llamadas coloides. ¿Se acuerdan que al inicio yo les pedí que, cuando estábamos en clase, que hicieran una lista de soluciones homogéneas, y algunos nombraron por ahí algunas que las dejamos pasar porque ustedes no sabían en ese instante, pero ahora lo saben? Son llamadas coloides. Por ejemplo, tenemos las cremas para el rostro, para la piel, la mayonesa, la leche, todas esas son sustancias, son mezclas que son heterogéneas y no homogéneas. Bien, nosotros nos vamos a enfocar en esta unidad en lo que son las disoluciones químicas, ¿ya? Que es un tipo de mezcla homogénea. Entonces, si volvemos acá, nos vamos a enfocar en las mezclas, pero específicamente en mezclas homogéneas. Y esa es una disolución. ¿Qué tiene esta disolución? Básicamente tiene dos componentes básicos, que es un soluto y un solvente, ¿ya? O puede tener también muchos solutos y muchos solventes, ya eso también depende, pero al menos va a tener un soluto y un solvente. Un ejemplo es un refresco, una bebida, ¿ya? En donde uno de los solventes es el agua, ¿ya? Y tenemos solutos ahí distintos, tenemos azúcar, colorante, algunos minerales, etcétera, ¿ya? Las disoluciones químicas son mezclas homogéneas, ya lo dijimos, por lo tanto corresponden a una mezcla de dos o más sustancias con una composición uniforme. Eh, la explicación del proceso de disolución se fundamenta en las interacciones que se establecen entre el soluto y disolvente, y que son conocidas como fuerzas intermoleculares. Si mal no recuerdo, esta fue la última actividad que nosotros hicimos en el colegio, que fue el que dibujaran, ¿cierto?, cómo se disolvían, por ejemplo, los cristales de sal, ¿ya? Entonces tenemos acá el disolvente, que es la sustancia que siempre se encuentra en mayor proporción y se conoce como la fase dispersante. Y tenemos el soluto, que es la sustancia que está en menor proporción y que se conoce como fase dispersa, ya que se disuelve en el disolvente, ¿ya? Y la mezcla de estos dos es la disolución.
Dijimos que el que ocurriera la disolución tenía que ver con las fuerzas intermoleculares. Bueno, las fuerzas intermoleculares son fuerzas electroestáticas que se establecen entre las moléculas y son las que determinan en qué estado se va a encontrar una sustancia, ¿ya? Además de otras propiedades como la temperatura, de fusión, de ebullición, a qué temperatura ocurre la solubilidad, etcétera, ¿ya? Cuando se rompen estas fuerzas intermoleculares, entonces, que están entre los compuestos, es que ocurre la disolución. Cuando un sólido se disuelve en un líquido, las partículas que lo forman quedan libres y se reparten entre las moléculas del líquido que se sitúan a su alrededor. Este ejemplo nosotros lo hicimos en la pizarra. ¿Se acuerdan cuando las moléculas de agua rodeaban a los cristales de sal? Porque recuerden que la sal, el cloruro de sodio, tenía una parte positiva y una negativa, al igual que el agua, ¿ya? Bien, vamos a clasificar las disoluciones en dos tipos, ¿ya? O según dos categorías. La categoría en el estado en que se encuentran y también en el tipo de concentración que tienen. Según el estado podemos encontrar disoluciones sólidas, líquidas y gaseosas. Y según la concentración, diluidas, concentradas y sobresaturadas. ¿Ya? Esto igual lo vimos, chicos, así que esto es a modo de repaso. Según su estado, vamos a ver primero algunos ejemplos de disoluciones sólidas. Principalmente son aleaciones de metales. ¿Qué es una aleación de metal? Es cuando dos metales se fusionan, ¿ya? Por ejemplo, el bronce, que tiene cobre y estaño, el acero, que es una mezcla entre hierro y cobre, el latón, ¿ya? Que es una mezcla de cobre con zinc, y las amalgamas, que es una mezcla entre mercurio y otros metales. ¿Ya? Las amalgamas se utilizan ahí, como vemos, en tapaduras. ¿Ya? Las disoluciones líquidas ya pueden ser de tres tipos. Puede ser de un sólido en un líquido, o de dos líquidos, o de un gas en un líquido. ¿Ya? Por ejemplo, un sólido en líquido tenemos el azúcar, que es sólido, y el agua líquida, entonces al disolverse ahí tenemos una solución sólido-líquido. Lo mismo sale en agua, de dos líquidos puede ser alcohol en agua, y gas líquido puede ser el CO2 en agua de las bebidas gaseosas. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Disoluciones gaseosas tenemos, por ejemplo, el aire. El aire está formado por una mezcla de gases, entre ellas principalmente el nitrógeno, con un 78%, el oxígeno con un 21%, y otros gases un 1%, una mezcla. Y también el smog, ya que es el que vemos ahí en la imagen en forma de contaminación. Pasamos después de todo esto a la segunda categoría de clasificación, ya que tiene que ver con el grado de concentración. La solubilidad es la medida máxima de soluto que se puede disolver en un disolvente dado. Por ejemplo, decimos que la solubilidad del azúcar, la sacarosa, es de aproximadamente 200 gramos de sacarosa en 100 gramos de agua. ¿Ya? O sea, 100 gramos de agua van a poder disolver solo 200 gramos de azúcar, que es bastante. ¿Ya? Solo si el agua se encuentra a 25 grados Celsius. ¿Ya? Si ustedes le ponen más azúcar a estos 100 gramos de agua, no se van a disolver y se va a ver como la última imagen que tenemos ahí. Se va a ver como aconchada, ¿ya? Eso significa que está sobresaturada o supersaturada. Ahora, si ponemos 50 gramos de sacarosa en 100 gramos de agua, podemos hablar de una solución insaturada, ¿ya? Y lo justo sería, lo máximo, sería una solución saturada, que es lo que exponemos acá, que son 200 gramos de azúcar en 100 gramos de agua. Entonces vamos a ver la clasificación. Perdón, ahí estaba, ¿cierto? Insaturadas, saturadas y sobresaturadas. De este tema, de los factores que afectan la solubilidad, yo les pedí que hicieran ustedes un informe, así que de acá pueden sacar alguna información. Existen diferentes factores, tanto internos y externos, que afectan la solubilidad de un soluto en un disolvente. El factor interno principal es la interacción soluto-disolvente.
lo cual está dada por la naturaleza del soluto y el disolvente. ¿Qué quiere decir todo este párrafo? ¿Ya? Que hay una frase que dice que lo semejante disuelva lo semejante. Es decir, que un disolvente polar solo va a disolver sustancias polares. Y por el contrario, un disolvente apolar va a disolver solo sustancias apolares. Un ejemplo claro de esto es el agua, que es una sustancia polar, y el aceite, que es apolar. Si ustedes mezclan una sustancia polar y una polar, no se van a disolver. Entonces ahí tenemos ese ejemplo. Ya, retomando. Entonces, ese es el principal factor que afecta la solubilidad, ¿ya? Este factor interno, esta relación entre soluto y disolvente. Sin embargo, hay otros que son externos, como por ejemplo la temperatura, ¿ya? Al aumentar la temperatura en una disolución acuosa quiere decir que es una disolución en estado líquido, ¿ya? Las moléculas empiezan a moverse más rápidamente, lo que hace que la solubilidad de la mayoría de solutos sólidos y líquidos aumente, ¿ya? Si tenemos un solvente líquido y le agregamos un soluto sólido y líquido, a medida que aumenta la temperatura, más soluble va a ser la solución, ¿ya? Y ahí lo podemos ver con esta figura 13.17 que dice acá, en donde nos dice que la solubilidad aumenta a medida que aumenta también la temperatura, ¿ya? Por el contrario, en las disoluciones gas-líquido, al aumentar la temperatura, la solubilidad de los gases disminuye, ¿ya? Y ahí podemos ver en la imagen 13.18 cómo la solubilidad, ¿ya? Va disminuyendo a medida que aumenta la temperatura. Un ejemplo claro, una bebida gaseosa, si ustedes la dejan al sol y la abren después para beberla, van a ver que el gas no va a estar tan disuelto en la bebida, ¿ya? De hecho, queda como que si no tuviera gas. En cambio, si nosotros sacamos una bebida fría desde el refrigerador, vamos a ver que la cantidad de gas está más concentrada. Otro factor externo que afecta la solubilidad es la presión, ¿ya? Si bien la presión no se aprecia cuando el soluto es un líquido o un sólido, eh, no se considera en estos casos, ¿ya? Pero en el caso de los solutos gaseosos, sí, ¿ya? La variación en la presión generada sobre la disolución afecta significativamente la solubilidad. A una presión externa dada se establece un equilibrio entre el gas disuelto en el líquido y el gas presente en la atmósfera que lo rodea. Si, por ejemplo, disminuye la presión exterior del gas, se rompe el equilibrio y parte del gas disuelto pasa a la atmósfera. Es decir, disminuye la concentración del gas en la disolución, ¿ya? Si la presión externa del gas aumenta, la concentración del gas en el líquido también lo hace, ¿ya? Entonces, la presión vamos a ver que solo afecta a los gases, ¿ya? Cuando el soluto es un gas, porque si el soluto es un líquido o un sólido, no se considera, porque varía muy poco. Otro factor que afecta la solubilidad, por ejemplo, entre solutos y disolventes líquidos, cuando ambos componentes son líquidos, es lo que habíamos dicho al principio, ¿ya? Líquidos miscibles y líquidos inmiscibles, cuando tienen distinta naturaleza. ¿Ya? Los líquidos miscibles son los que sí se pueden mezclar, ¿ya? Y eso lo vemos en la imagen número 1 que está ahí, ¿ya? De color morado, de color verde. Esos colorantes con el agua son ambos polares, por lo tanto se disuelven, ya se mezclan. Sin embargo, en la imagen de la derecha, vamos a ver que tenemos aceite y agua y no se mezclan. Entonces hablamos de que estos son líquidos inmiscibles, porque tienen distinta naturaleza. Último factor que afecta la solubilidad y que en realidad no es que afecte la solubilidad, lo que hace es que la solubilidad ocurra más rápido, ¿ya? Y este es el proceso de agitación. Nosotros lo hacemos todos los días,
Por ejemplo, cuando revolvemos nuestro café o nuestras leches, ¿ya? O sea, si nosotros dejáramos la leche o el café en la taza, ya se va a disolver igual, solamente que va a tardar mucho tiempo. Sin embargo, nosotros con la agitación lo que hacemos es hacer que el proceso sea más rápido. ¿Ya? Bien chicos, esto es todo lo que yo les quiero contar acerca de las disoluciones. Como les digo, lean su libro, busquen otra información. ¿Ya? Vamos a dejar este video acá porque en el siguiente video yo les voy a explicar ahora la parte matemática de este tema. ¿Ya? Vamos a hablar de las concentraciones, vamos a hablar de estequiometría y vamos a ver cómo resolver estos ejercicios, ya que va a ser una guía evaluada de ejercicios de concentración. ¿Ya? Así que lo dejamos hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.